Antes de empezar con lo que nos toca hoy, solamente a título informativo, un día saliendo del colegio, cuando yo todavía trabajaba de maestro, me encontré con la orientadora, con la psicóloga del instituto. Ella venía un poquito ofuscada, por no decir otra cosa, porque había hablado con unos padres y los padres estaban quejándose de que los niños no estaban motivados, de que los chavales no estaban motivados. Y como no estaban motivados, pues no aprovechaban pues todo lo que tenían que aprovechar en el instituto. No estaban animados, no estaban motivados. Y me resultó curioso lo que dijo esta compañera, que ella no es creyente ni nada, pero dijo algo muy interesante. Dice: mira, Dani, yo lo que le he dicho a los padres es que el estar motivado, el estar animado, por supuesto depende de lo que venga de fuera. Por supuesto depende de los profesores, del sistema, de todo lo que venga de fuera. Pero cualquier persona inteligente, una de las facultades que tenemos los seres inteligentes es la capacidad de automotivación. Podemos automotivarnos. Así que ya no vale echar balones fuera, ya no vale echar la culpa a los profesores, al sistema, porque nosotros tenemos la capacidad de automotivarnos. Y cuando llegué a casa, reflexionando en esto, digo, fíjate qué razón llevaba Begoña. Porque ¿qué dice el Salmo 103? Esto lo sabemos todos, no hay que buscarlo. Salmo 103 dice: no dice tú, que tu alma bendiga a Jehová. Tú, el de la cuarta fila, que tu alma bendiga a Jehová. Venga, te voy a animar yo a que bendiga a Jehová. No me acuerdo si es David el autor del Salmo. Pero ¿qué dice David? Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía. Él se estaba automotivando. Él se estaba autoanimando a sí mismo. Porque los seres humanos, aunque no sean cristianos, tenemos esa capacidad de automotivarnos. ¿Cuánto más si somos cristianos? Y si tenemos motivos tremendos para animar a nuestra propia alma. Él se hablaba a sí mismo. Él se hablaba a sí mismo para levantar su alma, para levantar su ánimo y para poder entrar en la presencia del Señor sin excusas ninguna. Qué tremendo, ¿no? Dani decía esta mañana: ¿cómo vamos a animar a otros si no estamos animados? Y es verdad, ¿no? En un sentido es verdad. Pero en otro sentido, ¿qué pasa? Que como yo ya no estoy animado, pues ya está, cierro el tema. No. Eso lo podrá hacer alguien que no tenga facultades normales. Los que tenemos facultades normales de inteligencia, como seres humanos, sí podemos decir: venga, vamos para adelante. Y me animo a mí mismo, y animo mi alma, y me levanto, aunque sea haciendo de tripas corazón. Porque está claro que a veces hay que hacer de tripas corazón para seguir adelante. Así que no valen excusas para que no estemos animando a otros, porque antes tenemos la capacidad para animarnos
a nosotros mismos. Muy bien, pues vamos a Romanos 2, que es lo que hoy nos toca. Romanos 2, del 25 al 29. Vamos a ir con la presentación hasta cuando podamos, ¿vale? Cuando veamos que es más un estorbo que otra cosa, pues lo dejaremos. Espero que no sea ya en la primera. Yo le estoy dando. Que apunte ahí. Vamos a ver, automotívate, hombre. Bueno, igual, lo dejamos, Dani. Es que voy a hacer un repaso. ¿Qué? Sí, bueno, eso aumenta factor de tensión para mí, pero si podemos, dale a la primera. Yo quería que tuviéramos algo ahí escrito, porque voy a hacer un repaso, creo que bastante amplio, porque entiendo que hace ya como un mes o así, que fue la última vez que disteis Romanos, y me gustaría centrar mucho este pasaje en su contexto adecuado. El título es Déjate de postureo. Sabemos lo que es el postureo, ¿no? Si no, le preguntáis a Shakira. Ella os lo va a explicar la mar de bien. A Shakira y a unos cuantos más. Pero hoy día se habla mucho del postureo, ¿no? Lo vemos constantemente en las redes sociales. Y no con la gente famosa, con la gente de andar por casa. La idea es dar una imagen externa que a veces o no se corresponde para nada con la realidad que hay interna o no se corresponde en un alto porcentaje, ¿no? No, tú, y después te vas y estás hecha polvo o hecho polvo, ¿no? Entonces, la situación afectiva, emocional de la persona a veces no corresponde, ¿no?, con la actitud que uno pone delante del teléfono, ¿no? Ahora, el querer dar una imagen delante de otros es un deseo fuerte, aunque nosotros sepamos que es mentira. Y aunque sepamos que es mentira, el deseo de dar una imagen lo mantenemos, aunque reconozcamos que somos unos hipócritas, ¿no? Y uno se pregunta, toda esta gente, todos estos influencers, youtubers y toda esta panda de gente tan interesante, ¿por qué siguen manteniendo ese postureo aun cuando saben que en muchas ocasiones, no quiero decir en todas, que en muchas ocasiones es una mera apariencia? Pues me da la impresión de que el postureo lo hemos tomado como una tabla de salvación para la vida. Creemos que las vidas van a merecer más la pena si mantenemos una imagen adecuada delante de los demás. La apariencia, el postureo, la superficialidad es lo que para mucha gente tiene sentido. Eso es lo que le da sentido a su vida, porque es su manera de salvar su vida del vacío, del absurdo, del sinsentido. Y la pena es que no llegamos a reconocer que esta misma actitud en sí misma es vacía, es vana, es absurda, no tiene sentido. Y ahora, habiendo dicho esto, nos vamos a Romanos 2, 25. Romanos 2, 25. Tendríamos que empezar desde el 17, pero bueno, como esto ya lo visteis, el 25, primero del 17 al 24 ha estado hablando
de un tremendo privilegio que los judíos pensaban que tenían, que era que como tenían la ley y como ellos se ajustaban a la ley a su manera y a su antojo, pues parece que ya estaban salvados. Y Pablo les da caña, esto ya lo visteis seguramente, ¿no? La vez anterior, con el hermano que le tocara. Y ahora pasa a un segundo privilegio. Estoy leyendo de la versión de la palabra, ¿vale? Así que os va a resultar quizá un poco extraño, pero me gustó mucho cómo lo expresa esta versión. Dice, ¿y la circuncisión tiene valor si cumples la ley? Pero si no la cumples, lo mismo te da estar circuncidado que no estarlo. Pues si uno que no está circuncidado cumple los preceptos de la ley, ¿no lo considerará Dios como circuncidado a pesar de no estarlo? Es más, el que sin estar físicamente circuncidado cumple la ley, te juzgará a ti, que estás circuncidado y posees la ley escrita, pero no la cumples. Porque no es judío por el aspecto externo, ni la verdadera circuncisión es la marca visible corporal. Lo que distingue al auténtico judío es su interior. Y la auténtica circuncisión es la del corazón, obra del Espíritu y no de reglas escritas. Y no serán los seres humanos, sino Dios quien lo alabe. Y ahora vamos a esto que puede ser engorroso, pero a mí me parece que es importante. Colocar este pequeño texto, que es muy sencillo, pero vamos a colocarlo dentro de su contexto más general. En el capítulo 2 y versículo 1, Pablo ha dejado ya algo muy clarito. Por eso tú, quien quiera que seas, la versión de la Reina Valera dice, tú hombre, ¿no? Seas quien seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás. Ya Pablo lo ha dejado claro, nadie tiene excusa delante de Dios. Y si Pablo ya ha dicho esto con tanta claridad y que abarca a todo el mundo, ¿por qué Pablo va a dedicar un capítulo, de nuevo el capítulo 2 entero, a seguir con el tema de argumentar que nadie tiene excusa? Hasta ahora Pablo ha estado hablando de que ningún hombre tiene excusa. Eso ya lo vimos en el capítulo 1, que el pecado hace que todo el mundo esté condenado delante de Dios. Ninguno tiene excusa. ¿Por qué darle a la matraca otra vez a la gente con este tema? Pues porque con toda seguridad ahí podía haber un judío. Para un judío todos los demás eran culpables. Todos los hombres eran culpables, pero yo no. Yo me quedo fuera de ese grupo. Pablo, tú no estás teniendo en cuenta una cosa, le diría a este judío. Nadie más en este mundo ha tenido la historia, el llamamiento, la elección de Dios, y nadie más en este mundo han sido los guardianes de la palabra como hemos sido nosotros. Cuando dice que estamos todos sin excusa delante de Dios por nuestro pecado, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestros privilegios no van a contar para nada? ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a valer delante de Dios para ser aceptados? Dice Pablo, aquí te estás columpiando. ¿Nos vas a poner al mismo nivel
que a todos los demás gentiles, que son pecadores, que son idólatras, que nunca han querido saber nada ni de Dios ni de su palabra? Todos estamos al mismo nivel, incluido el pueblo judío, y un judío diría, imposible, imposible. Nosotros no podemos estar en el mismo saco que los gentiles. Y por eso Pablo en el capítulo 17, en el capítulo 2, a partir del versículo 17, va a este argumento de los judíos y les dice en el versículo 17, ¿y qué decir de ti? Hablando de un judío, alardeas de ser judío, confías en la ley y estás orgulloso de Dios. Y ahora empieza a enumerar los privilegios que el judío pone en la mesa como argumento para creerse distinto a todos los demás seres humanos. Y lo vimos ahí, no vamos a insistir porque esto lo visteis. Tienen sobrenombre de judíos, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, conocen la voluntad de Dios, son instructores de ignorantes, son maestros de niños, tienen en la ley la esencia de la ciencia y de la verdad, y todos estos privilegios ellos se agarran a eso para decir, nosotros somos distintos. Pero Pablo viene a decirle, cuidado, porque por cada uno de esos privilegios vosotros tenéis una responsabilidad. Y le hace 5 preguntas, que ya la habréis visto en el versículo, en estos versículos del 17 al 24. ¿Por qué presumes? Vamos a coger una sola. ¿Por qué presumes de la ley tú que afrentas a Dios al no cumplirla? Así que, si tú crees que guardar la ley era un privilegio que teníais, pues yo ahora te digo que la responsabilidad de tener la ley no la estáis cumpliendo. Y aquí Pablo emplea una palabra muy interesante. ¿Por qué presumes? ¿Por qué tienes una forma externa que no coincide con la actitud interna de guardar la ley? Pablo lo que les viene a decir es tu vida está siendo coherente con las bendiciones y con los privilegios que Dios te ha concedido. Eso es lo que visteis del 17 al 24. Y Pablo le viene a decir, no, tu vida no es coherente, tu vida es un puro postureo, tu vida es una pura apariencia. Y nada más que apariencia, es una falsificación. En 2 de Timoteo, hablando un poco de esto mismo, emplea una palabra que podría traducirse como falsificación, que es lo mismo que ocurre cuando somos capaces de hacer una foto y después volver a la realidad y estar amargados. Una pura falsificación. Así que todos los privilegios que ellos decían que tenían, Pablo los convierte en responsabilidad y como no son capaces de cumplirla, Pablo les dice, lo siento mucho, pero vosotros judíos estáis en el mismo saco que todos los demás. Estáis sin excusa delante de Dios por tener una vida en la que no estáis cumpliendo con la voluntad del Señor. Y ahora entraríamos al versículo 25 al 29, ¿vale? Pero ahora de nuevo me gustaría volver atrás. Y me gustaría colocar este pasaje dentro del contexto general del libro de la carta de Romanos. Dani, ve pasando, porfa. Sigue. Vale, sigue. Vale, esto lo hemos visto. Pasamos. Vale. El gran tema, y espero coincidir con vosotros, el gran tema
que Pablo está desarrollando en la carta a los romanos es el Evangelio. Sí, ¿vamos de acuerdo hasta ahora? Pablo está, de alguna manera, desarrollando la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Pablo se centra en el Evangelio y eso es lo que va a desarrollar en toda la carta y sobre todo en esta primera parte Pablo va a contestar a una pregunta esencial: ¿por qué es necesario el Evangelio? Pasa, Dani. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Bien, pasamos. Aquí. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Pues, en primer lugar, capítulos del 1 al 5. Porque hay una paga, hay una pena, hay una culpa por causa del pecado que nosotros no podemos pagar. Y el Evangelio es lo que viene a librarnos de la paga del pecado. Capítulos 1 al 5. Y ahí es donde está nuestro pasaje metido. Hay un castigo sobre nosotros ante el cual estamos sin excusa. Y solamente el Evangelio de Cristo, del que hemos cantado tanto esta mañana, es lo que nos va a librar de la culpa, de la pena, de la paga, del castigo del pecado. Ahora, Pablo avanza y en los capítulos 6 y 7, Pablo nos hace esta pregunta: ¿cómo nos vamos a poder librar del poder del pecado? Pues el Evangelio está dado también no solamente para librarnos de la paga, de la culpa, de la pena, del castigo, sino que el Evangelio ha sido dado para darnos poder para vencer al diablo y al pecado en el día a día. Y por eso escribe los capítulos 6 y 7. Ya somos salvos. Pero el pecado sigue rodeándonos y nos sigue afectando. ¿Cómo vamos a poder, aunque seamos salvos ya, cómo vamos a poder librarnos de este poder, de esta tendencia que nos lleva al mal, que nos lleva a pecar? Y por eso Pablo escribe los capítulos 6 y 7. Y de nuevo el Evangelio, y si no lee después el capítulo 6, donde habla usa el bautismo y para desembocar en la idea de que podemos vencer el poder del diablo, podemos desactivar el poder del pecado en nuestra vida día a día, pero si aplicamos el Evangelio en nuestras vidas, si no, no. Y la tercera gran pregunta en esta primera parte de Romanos, que va del 1 al 12, la tercera pregunta es: ¿cómo nos vamos a poder librar de la presencia del pecado? Capítulo 8. Y de la presencia del pecado, dice Pablo, eso no vamos a poder librarnos mientras estemos en la tierra. Ahora, cuando el Señor nos glorifique, cuando el Señor venga y nos lleve y quite este velo y quite estas limitaciones, entonces seremos salvos también de la misma presencia del pecado. Y para no insistir mucho en esto, después vendrían los capítulos del 9 al 11, donde vemos la relación que hay entre el entre el Evangelio y el pueblo de Israel. Que algunos dicen: no, esto es un paréntesis que parece que no pega mucho. Yo creo que ese paréntesis está ahí y sigue en la línea de la relación del Evangelio con el pueblo de Israel. Y después los últimos 5 capítulos, del 12 al 16, esta es la parte práctica del libro de Romanos. El Evangelio y su aplicación y sus implicaciones en nuestras vidas diarias. Y eso iría desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Así que estamos en el pasaje que vamos a ver hoy, estamos en este punto de cómo nos vamos a poder librar de la paga del pecado. Cómo vamos a poder librarnos de la pena, del castigo. Y dice Pablo, nos vamos a poder librar de ella
teniendo una actitud de reconocimiento de nuestro pecado y huyendo de cualquier actitud de postureo y de cualquier actitud de querer mantener una apariencia, que al fin y al cabo eso es una falsificación, sino huyendo de esa apariencia y llegando al punto de estar cumpliendo la ley como el Señor quiere que la cumplamos, no solamente de manera externa. Entonces espero que este pequeño resumen de lo que es todo el libro de Romanos, toda la carta, os ayude también para ir en el futuro, ir colocando los pasajes que se vayan comentando, los podamos ir colocando en su sitio. Vale, Dani, pasamos. Pues ahora vamos al pasaje, al que es nuestro, ya hoy. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Así que este pasaje vuelve otra vez a intentar contestar la pregunta que es esencial en toda esta sección del libro de Romanos. ¿Por qué el Evangelio es necesario? Y en ese sentido volvemos al título que dimos antes. Déjate de postureo y vive en el poder del Espíritu Santo. Vale, Dani, pasamos. Y aquí el privilegio, pasamos, Dani. Vale. Aquí el privilegio al que ellos se agarraban era la circuncisión. Y ya sabéis, la circuncisión era una señal en el cuerpo de los varones en la que se cortaba el prepucio, ¿no? Parte del órgano sexual del hombre, y esto se hacía como una señal que sirviera de identidad. Esta señal externa servía como una señal de identidad. Quien estuviera circuncidado, pues pertenecía al pueblo de Israel, ¿no? Y esto para ellos era muy importante. Esto era anterior a la ley, esto ya se hizo con Abraham. Y esto ellos lo tenían como un tremendo privilegio. Ellos pensaban que por estar circuncidados, esta circuncisión les ponía aparte. Esta circuncisión les separaba como un miembro privilegiado de un pueblo privilegiado que era el pueblo de Israel. Así que para ellos, repito, esta señal era su gran privilegio. Nadie más en el mundo tiene esta señal que lo convierta, que le dé la identidad de pueblo especial. Así que ellos pensaban que ese privilegio es lo que les iba a hacer ganar automáticamente el favor de Dios y por extensión la salvación. Así que esa pregunta de ¿por qué es necesario el Evangelio? Para ellos era una pregunta intrascendente, porque si el Evangelio lo que venía era a salvarles, ellos ya eran salvos, ellos ya eran un pueblo especial, ellos ya eran un pueblo que se habían ganado por este privilegio el derecho de estar en la presencia de Dios. Y Pablo lo que va a hacer en este primer punto es erosionar, intentar destruir la autoconfianza de todo judío en sus privilegios, y le va a demostrar que ellos están en las mismas condiciones, están igual de condenados que todos los demás gentiles. No hay privilegio a los que agarrarnos, no hay ningún privilegio al que echar mano para sentirnos seguros ante la condenación del pecado. Es más, lo que ellos consideraban un privilegio, el privilegio de la circuncisión, no era tal, porque esa circuncisión tenía una condición. Por eso el título ahí es un privilegio
pero cuidado, con condiciones, porque si no el privilegio se convierte en postureo. Y lo dice claro en el versículo 25. Y la circuncisión, aquí es como si estuviera un judío peleando con Pablo, ¿no? Y el judío le está haciendo preguntas a Pablo. Y esta es la pregunta. ¿Y la circuncisión? Y Pablo responde, bien. ¿Tiene valor? Sí, cumples la ley. Pero si no la cumples, lo mismo te da estar circuncidado que no estarlo. Eso para un judío era una bomba. Eso era destruir toda su autoconfianza. Eso era destruir ese orgullo que ellos tenían de que porque los tenían una serie de privilegios, automáticamente iban a ganarse la salvación por ese privilegio. Y Pablo lo que viene a decir, no, cuidado, para Dios lo prioritario no es valorar si una persona está circuncidada o no, como forma de granjearse la salvación. Para el Señor lo importante es ver la actitud de obediencia, de sometimiento a la voluntad del Señor expresada en la palabra. Si no hay obediencia, aunque haya circuncisión, estamos tan condenados como lo estaría cualquier gentil. Y aquí, cuando Pablo habla de cumplir la ley, está introduciendo una suposición. Pablo tampoco está aquí queriendo decir que se puede cumplir la ley al 100%. Aquí la palabra cumplir es muy interesante, porque tiene que ver con la idea de meta, de objetivo. Pablo lo que está diciendo es, si alguien cumple la ley en el sentido de llegar a la meta que Dios ha propuesto, que cumplir el objetivo que Dios se ha propuesto con la ley, perfecto. Pero, ¿quién puede llegar a ese objetivo? ¿Quién puede llegar a esa meta? ¿Quién puede cumplir la ley al 100%? ¿Alguien me lo puede decir? Cristo, sí, pero aparte de Cristo, nadie. O sea, que lo que Pablo aquí está introduciendo es una suposición. Si alguien cumpliera la ley llegando al objetivo, llegando a la meta, sería salvo, pero es que eso no lo va a hacer nadie. Y si estás circuncidado, aunque cumplieras la ley, no vas a ser salvo, porque no la vas a poder cumplir como Dios quiere. Pero si no la cumples, que sepas que estás al mismo nivel que todos los demás. Y por eso el Evangelio sigue siendo necesario para aquellos que tienen grandes privilegios. Segundo punto, versículo 26 y 27. Pues si uno que no está circuncidado cumple los preceptos de la ley, de nuevo digo, estamos hablando en suposición, este verbo cumplir es importante, entenderlo bien, ¿no lo considerará Dios como circuncidado a pesar de no estarlo? O sea, si alguien cumple de verdad, aunque no esté circuncidado, Dios lo consideraría como circuncidado. Es más, versículo 27, el que sin estar físicamente circuncidado cumple la ley, te juzgará a ti, que estás circuncidado y posees la ley escrita, pero no la cumples. Yo me imagino a un judío escuchando esto. No sé si somos capaces de ver el bombazo que esto era para un judío. O sea, Pablo le está diciendo, pero cuidado, si alguien que no está circuncidado cumple la ley bien, te va a juzgar a ti, que eres circuncidado. Vamos, para que le diera a cualquier judío un telele de los buenos. Así que si el primero era un privilegio o un postureo, algo simplemente externo, porque no hay cumplimiento de la ley, este segundo punto es un privilegio o un peligro.
¿El privilegio es algo esencial? Y en estos versículos repetimos, queda claro que lo esencial no es tener un privilegio. El privilegio de estar circuncidado físicamente, sino la actitud de querer obedecer y de guardar la ley de una forma completa, cabal, que va a ser imposible para nosotros. El problema del judío es que se centraba en la ley, en la letra de la ley, en lo externo. Lo que le preocupaba era practicar la ley con una obediencia superficial, con una obediencia externa, formal, olvidándose de lo importante que era el corazón, la actitud de nuestro corazón. Es a lo que Dios le daba importancia, la actitud de nuestra alma al obedecer a Dios. Al judío le interesaba solo el postureo. Es más, no solo el privilegio no era algo esencial, sino que se podía convertir, como hemos leído ahí, en un peligro, porque cualquiera que obedeciera a Dios podía señalar al judío y podía condenarlo por su actitud de superficialidad. Así que esa misma persona que no tiene el privilegio te va a juzgar a ti, dice Pablo, y te va a dejar en evidencia por una actitud de superficialidad y de engaño. Así que lo importante no es el privilegio que te otorga el nacimiento o la educación o el tener una marca en el cuerpo. Lo importante es la actitud del corazón. A mí alguien me dijo una vez, bueno, ¿qué me vas a decir tú a mí? Yo tengo 40 años de experiencia en la vida cristiana. Y alguien diría, uff, esto es serio, ¿eh? 40 años de vida cristiana. Esto es un privilegio con el que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si alguien viene y te dice 40 años de vida cristiana y apela a ese privilegio para llevar la razón en algo, ¿no? La gran tragedia de esa persona es que no es que tenía 40 años de experiencia en la vida cristiana. La tragedia de esa persona es que había tenido la experiencia de un año repetida 40 años. No sé si me explico. La experiencia de un año. El crecimiento de un año solo, la maduración que puedes tener en un año, el avance, el progreso espiritual que puedes tener en un año, pero ahí se acabó, ahí se estancó, ahí paró el crecimiento. Y a partir de ahí lo único es que fueron pasando años y años y años y años, mirando siempre hacia atrás, hacia lo que había crecido, hacia lo que había experimentado el primer año. Pero no había habido avance, progreso, no había habido ninguna madurez. No sé si me explico. ¿Os acordáis la parábola, no?, de los trabajadores? El que llega a las 6 de la mañana, el que llega a las 9, el que llega a las 12, el que llega a las 5. Para mí es una parábola complicada, ¿eh? Es una de las parábolas que estudiamos en Foco y todavía andamos ahí rompiéndonos la cabeza a ver cuál es la esencia de la parábola. Pero bueno, la realidad ¿cuál es? Que el que llegó el último se puso al mismo nivel que el que había llegado el primero. Porque los últimos serán los primeros. Y los judíos se creían que por ser privilegiados, por ser circuncidados, se ponían por delante de todo el mundo. Y Pablo les dice, nanay de la China. Si no cumples la ley ya puedes tener todos los privilegios que quieras, que no valen para nada. Al revés, se te puede convertir en un arma de doble filo, se te puede convertir en un peligro en vez de en un privilegio.
Y en tercer lugar, ¿cuál es el verdadero privilegio? Versículos 28 y 29. Porque no se es judío por el aspecto externo, ni la verdadera circuncisión en la marca visible corporal. Lo que distingue al auténtico judío, y aquí ya no estamos hablando de nacionalidad, aquí ya no estamos hablando de privilegios étnicos. Lo que distingue al auténtico judío es su interior, y la auténtica circuncisión es la del corazón, la obra del Espíritu y no de reglas escritas. Y no serán los seres humanos, sino Dios quien alabe a esa persona. La voluntad de Dios desde el principio fue que su pueblo pusiera el énfasis no en una señal externa, aunque esa señal se pudiera considerar como un tremendo privilegio. Dios desde el principio puso el énfasis en que tendría que ser la actitud del corazón, la obra del Espíritu Santo haciendo en nuestros corazones una obra especial para hacernos madurar, progresar y avanzar, pero con el poder del Espíritu Santo, que es el que permite una transformación diaria. Venido a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Lo voy a leer en esta versión porque me gusta mucho, pero suena rara a los que estamos acostumbrados a otra versión. 10:16. Dice: por eso abrid vuestro corazón a Dios y no seáis tercos. ¿Tú cuál tienes, Boris? O tú tienes la Biblia de la América, ¿no? Venga, la Biblia de la América. Dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestros sentidos. Muy bien, eso lo dicen casi todas las versiones menos esta de la palabra, ¿no? Una vida controlada no por los privilegios, una vida controlada no por el orgullo de creernos más que nadie, porque tenemos una serie de privilegios ganados con el tiempo, sino una vida controlada por el Espíritu Santo y no por un cumplimiento externo de la ley de Dios. Ellos como pueblo no habían sido conscientes de esto. Dios esto se lo está diciendo desde el principio. Desde el principio ya le estaba diciendo: lo importante no es la circuncisión en la carne. Lo importante es tener un corazón circuncidado, un corazón transformado por el Espíritu. Los privilegios no os van a librar de la condenación. ¿Por qué es necesario el Evangelio? El Evangelio es necesario porque los privilegios que podamos tener no nos sirven para nada y no nos van a llevar a ser salvos. A mí me gusta leer algunos versículos. Porque creo que son casi mejor comentario que lo que yo pudiera decir. Vamos primero a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 11. Yo lo voy a leer rápido, ¿de acuerdo? Así que vamos a manejar la Biblia un poquito rápido. Dice: por vuestra unión con Cristo estáis circuncidados. No es una marca que se hace con una tijera que corta un pellejo. Es fruto de la obra del Señor quitando de nosotros todo aquello que nos hace pecar y que nos lleva al pecado. Por vuestra unión con Cristo estáis circuncidados, no en sentido físico, sino con la circuncisión de Cristo, que es la que os despoja de vuestras desordenadas apetencias humanas. Filipenses capítulo 3 y versículo 3 dice: nosotros somos los auténticos circuncidados. Le dice Pablo a una iglesia gentil: nosotros somos los auténticos circuncidados, nosotros los que ofrecemos un culto nacido
del Espíritu Divino. Nosotros los que estamos orgullosos de Cristo Jesús y no hemos puesto en algo humano nuestra confianza. Vamos hacia atrás, Gálatas capítulo 5 y versículo 3. Dice, solemnemente os lo aseguro una vez más, quien se hace circuncidar debe cumplir enteramente la ley de Moisés. Y querer alcanzar la justificación mediante el cumplimiento de la ley significa romper con Cristo, quedarse fuera de la acción de la gracia. Por eso nosotros abrigamos la esperanza de ser justificados por la fe mediante la acción del Espíritu. Y ahora vienen hermanos nuestros a decirnos que nos tenemos que circuncidar. Y ahora vienen hermanos nuestros a decirnos que tenemos que cumplir la ley de Moisés. Y se justifica de 100.000 maneras distintas. Y yo digo, entonces, ¿dónde queda lo que dice Pablo aquí? Y cuando digo que hay hermanos nuestros que nos dicen, que nos piden eso, no era en el tiempo de Pablo, Lo digo en enero del 2023. En enero del 2023. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 6. Y con este terminamos esta serie. 3:6. Dice, Él fue... Hablando de Jesús, Él fue quien nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, basado no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu. Y la letra de la ley es causa de muerte, mientras que el Espíritu lo es de vida. Hermano, yo sé que tendría que estar acabando, pero no voy a poder acabar todavía antes de decir esto que tengo que decir. Nosotros queremos una Betel con vida, ¿sí o no? Nosotros queremos una Betel con poder. Nosotros queremos una Betel transformada por el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pues si es así, tendremos que volver a Deuteronomio capítulo 10 y abrir nuestro corazón. Tendremos que volver a vivir en el poder, en la fuerza, en la vitalidad del Espíritu Santo. Volver nuestros corazones al Espíritu Santo, volver nuestros corazones y abrirlos. Abrir nuestros corazones al poder, al control, a la influencia del Espíritu Santo. Y dejarnos de postureo, dejarnos de actitudes externas, de superficialidad, de mediocridad, y volver a una vida controlada por el Espíritu Santo. Porque si no, dice Pablo, estaréis en el mismo punto que están todos los hombres, culpables delante de Dios. Una culpabilidad sin excusa, sin eximentes, sin justificaciones y sin dulcificaciones. Y esto es lo que Pablo va a dejar claro después en Romanos, un poquito más adelante. Mirad, primera cosa que me gustaría dejaros como algo práctico. Como seres humanos nosotros hemos sido muy privilegiados por el Señor. Hemos tenido acceso al conocimiento de Dios a través de la Escritura. Y tenemos que valorar ese privilegio y tener una actitud de agradecimiento, de adoración al Señor por esa revelación. Tendremos que ser agradecidos y adorar al Señor por las promesas que nos ha dejado, por las bendiciones que nos ha dejado. No por ser nosotros una raza privilegiada, simplemente por haber conocido al Señor y haberle aceptado a través del arrepentimiento y de la fe. Y nosotros hemos disfrutado de otros privilegios,
los que hayamos podido nacer en un hogar cristiano, haber podido tener al alcance de nuestra mano la palabra de Dios desde pequeños, haber estado en una iglesia desde pequeños, asistir con normalidad a una iglesia, haber tenido acceso al mensaje de la palabra del Señor desde nuestra más tierna infancia, haber tenido ejemplos y modelos de personas que nos han encaminado a amar al Señor, a amar la palabra, a amar la iglesia. Hemos tenido ejemplos de personas que nos han inspirado a servir al Señor de una forma especial. Y tendremos que adorar al Señor y bendecirle por todos esos privilegios. Pero nosotros no podemos olvidar que esos privilegios conllevan una tremenda responsabilidad frente a todo lo que el Señor nos ha dado. Tener la palabra por delante, eso no significa absolutamente nada. Tengo un vecino que le regalamos una Biblia. Al morir su padre estaba muy mal, le regalamos una Biblia y algunas veces que nos hemos visto dice, uy, tengo la Biblia en la mesa del comedor. Y yo no se lo voy a decir por cariño, pero digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? La tienen ahí como un amuleto. ¿No nos estará pasando a nosotros eso también? A mí me gustaría en esta mañana poder destruir, poder erosionar toda falsa confianza que nosotros podamos tener también. Obedecemos al Señor, cumplimos la palabra del Señor, nos involucramos con el Evangelio como el Señor quiere que nos involucremos, o sencillamente estaremos al mismo nivel que los demás pecadores. No importa que nuestros padres hayan sido cristianos, que hayamos estado en la escuela dominical, que hayamos participado de actividades cristianas, que estemos incluso asistiendo a la iglesia, todo eso se queda en nada si no hay un corazón, como dice Pablo, de cumplir, de llegar a la meta, de llegar al objetivo de cumplir la ley con todo nuestro corazón y abrir nuestro corazón a la obra poderosa, a la influencia poderosa del Espíritu Santo. Mira, yo voy a partir de la base de que ninguno de nosotros se puede levantar en juez de nadie. Eso, parto de esa premisa. Ninguno de nosotros podemos levantarnos en jueces de nadie. Pero yo quiero descargar una inquietud que veo que es general, porque lo he oído de varias personas, de varias iglesias, de varias zonas de España, de varios países. Aquí hay una realidad cada vez más extendida en nuestras iglesias, en relación a personas que asisten, pero que no están dando ningún fruto de cambio, de transformación espiritual. Muy al contrario. Personas que viven una existencia más cercana a un estilo de vida marcado por los valores de esta sociedad que marcados por la voluntad del Señor, por un discipulado radical al estilo de Jesús. Y muchas veces nos preguntamos, sin querer llegar a una actitud de juicio, pero muchas veces nos preguntamos, ¿esta persona habrá entendido realmente el Evangelio? ¿Esta persona ha entendido realmente las implicaciones del Evangelio? ¿Esta persona se ha abierto a la influencia, al poder y a la energía del Espíritu Santo? ¿Será realmente nacida de nuevo? No podemos llegar a decir, esta persona no es nacida de nuevo. Dios nos libre, porque eso nada más que lo sabe el Señor. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿esta persona realmente ha nacido de nuevo? ¿Estará siendo transformada por el Espíritu Santo? ¿O está viviendo una vida sencillamente de postureo, vacío y estéril? El haber cumplido con una serie de ritos, de símbolos, como puede ser incluso el bautismo, o estar participando del pan y del vino, eso a nosotros no nos proporciona ventaja ninguna. El otro día yo oí a alguien incluso decir, pues yo pensaba que cuando saliera del agua iba a salir transformado.
Digo, eso se lo tendrías que decir a la persona que te dio el curso preparatorio. Eso te lo tenían que haber dicho antes. Si tú pensabas que iba a salir del bautismo con un poder para luchar contra el orgullo, contra el egoísmo, contra la pornografía, contra el ser un avaro, si tú creías que el bautismo te iba a dar armas para eso, alguien te tenía que haber dicho que no. Seguro que habrá gente que ha sido bautizada, pero su vida no demuestra que han nacido de nuevo. Y eso es lo que realmente nos interesa. La entrada al cielo en la presencia de Dios lo determina un cambio de vida a través del arrepentimiento, de la fe y de una vida de compromiso y de producción de fruto. Yo no voy a entrar ahora porque yo sé que ya teníamos que haber acabado. Pero ¿os acordáis de la parábola del sembrador? ¿Quiénes son los que son de la buena tierra? Hay 3 condiciones. ¿Alguien me lo puede decir? Los de la buena tierra son los que... ¿Los qué? Si esto no lo tenemos claro, tenemos que volver a la parábola después en casa, y aprendiéndolo de memoria. Son los que oyen la palabra, los que la guardan y los que dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 90. Oír la palabra los oyeron los del camino, lo oyeron los de los pedregales, lo oyeron los de los espinos, pero no llegaron a dar fruto. Aceptar la palabra la aceptaron los de los espinos, pero el mundo los ahogó y no dieron fruto. Para mí que esa gente no está hablando de personas nacidas de nuevo. Los nacidos de nuevo son los que oyen la palabra, los que la reciben en el sentido que habéis dicho algunos de vosotras, de guardarla, de abrazarla, de saber que es cierta y por tanto merece la pena obedecerla, pero en tercer lugar el que da fruto. Puede darlo al 30, puede darlo al 60, puede darlo al 90, pero si das 0 fruto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si das 0 fruto? ¿Qué pasa si das 0? No esperéis una contestación porque no os la voy a dar. A veces tiemblo ante esa posibilidad. Y a partir de ahí podrá haber postureo, podrá haber superficialidad, podrán haber actitudes externas, compromisos mediocres, una vida superficial. Pero lo que dice Pablo de cumplir la ley, buscando el objetivo y buscando la meta, eso no lo hay. No es que lo diga yo, es que lo dice el Señor. Así que el Señor nos ayude para alejarnos totalmente de cualquier actitud que nos haga pensar que estamos tranquilos porque nos hemos bautizado o porque podemos gozar de algún privilegio. Porque eso lo que nos hace es estar aún más en una situación de peligro. Que el Señor nos ayude para que estos pasajes tan sencillos nos ayuden a ir al Señor y a abrir nuestro corazón a la influencia, al poder, a la energía y a la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.